Telediario, con Mariuxi Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Soy Mariuxi Mosquera. Hoy en Telediario les tendremos importante información. El informe que presentó la Comisión Multipartidista sobre el caso Gabela fue aprobado por el Pleno de la Asamblea. El Gobierno Nacional garantiza los servicios sociales en la proforma presupuestaria de 2019. Hoy sesionó el Consejo Sectorial en Quito. Diana Tamaint es la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral. Esta tarde el Pleno del organismo eligió a sus autoridades. Las autoridades realizaron un recorrido para verificar los problemas estructurales que presenta la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. En lo internacional, 15 venezolanos fueron expulsados de Colombia. Aquí iniciamos con la información económica. Una nueva revisión de los subsidios considerados regresivos, así como la eliminación de empresas públicas de baja rentabilidad, fueron algunos de los anuncios hechos desde el gobierno durante un conversatorio con catedráticos y estudiantes universitarios en la ciudad de Guayaquil. La academia mostró interés en conocer cómo el gobierno maneja mecanismos para solventar aspectos sensibles de la proforma presupuestaria, que según el ministro del ramo, Richard Martínez, hacen el panorama mucho más complejo. El gobierno nacional ha escogido ir por una consolidación fiscal ordenada, disciplinada, que nos vaya mostrando el camino en el mediano y en el largo plazo. Desde su óptica, el manejo de las finanzas públicas debe ir más allá de las ideologías para generar cambios incluso de aquellos socios comerciales del pasado. Nos concentramos 10 años en el ALBA, en UNASUR, y dejamos de lado a todos los socios naturales del Ecuador. Y creo que si todos convergemos en que es posible alejarnos cada vez más de ese modelo de desarrollo del socialismo del siglo XXI, vamos a tener mayor capacidad de encontrar unos consensos a pesar de las diferencias. El secretario general de la presidencia, Eduardo Jurado, expuso que el cambio de modelo económico implicó prescindir del gasto en pago de salarios a la burocracia, que según sostuvo alcanzaba los 9.500 millones de dólares. Si no hubiéramos hecho nada, la masa salarial hubiera crecido en 45.000 servidores públicos. Hemos logrado, en términos del PIB, congelar la masa salarial. La velocidad a la que venía creciendo era una velocidad prácticamente incontrolable. Señalando que el objetivo económico a corto plazo no es hacer ajustes drásticos, pero sí prescindir de aquello que genere ineficiencia. ¿Cómo es posible que tengamos que pagar arriendo, ¿no?, de $80.000 mensuales por 80.000 cocinas de inducción que están embodegadas? También se refirió al tema subsidios. Dio a conocer que el gobierno analiza una nueva revisión. Lo que sí es, no vamos a tocar absolutamente ningún subsidio que tenga que ver con las clases menos favorecidas. Gas, por ejemplo, no. Transportación pública tampoco. Fueron criterios recogidos durante el encuentro académico Perspectivas Económicas para 2019, organizado por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. César Eduarte, Telediario. Para el 2019, el gobierno proyectó un gasto en subsidios a combustibles por cerca de 4.170 millones de dólares, 2.000 millones más que lo establecido en 2018. Por ello, y ante un posible incremento en el parque automotor nacional, se analiza una nueva revisión a los subsidios. Una nueva revisión a los subsidios, esta vez en los combustibles, se plantea desde el gobierno. Por ejemplo, en el tema de las gasolinas, vamos a tener 140.000 carros más incorporados a la economía este año. Eso significa más gasolina, más subsidios, más problemas que tenemos en la caja fiscal. A criterio del analista económico Alberto Dajic, el asunto es focalizar, más no eliminar, ya que en los últimos 10 años el costo por subsidios representó al Estado un peso en su presupuesto de aproximadamente 20.000 millones de dólares. Prácticamente se ha tomado deuda externa para subsidiar los combustibles que no van a los pobres, van a la gente que tiene automóvil. Walter Spurrier cree que aunque el costo de eliminar los subsidios a combustibles como el Ecopaís o Extra podrían generar consecuencias políticas, hay mecanismos como un incremento gradual que permita suplir de a poco el gasto en subsidios.
Podríamos subir los precios de los combustibles con muy pequeñas alzas mensuales, microalzas mensuales, para que los consumidores nos vayamos todos acostumbrando y cambiando nuestras pautas de consumo. La proforma presupuestaria del 2019 asigna 4.170 millones de dólares para subsidios a combustibles. Son 2.000 millones más que lo establecido en 2018. César Eduarte, Telediario. Y a propósito del presupuesto para el 2019, el gobierno garantiza los servicios sociales. Así lo aseguraron los ministros de esta área, quienes sesionaron hoy en el Consejo Sectorial. Presidida por el ministro de Trabajo Raúl Ledesma, se desarrolló la tercera sesión del Consejo Sectorial de lo Social. Aquí se aseguró que pese a los ajustes presupuestarios para el 2019, la cantidad y calidad de los servicios del Estado no se reducirán. De ninguna manera va a ser menor que la que ha venido recibiendo el ciudadano ecuatoriano. La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, manifestó que al contrario, la inversión social se incrementará. Sobre todo en lo que es Misión Ternura y Misión Mis Mejores Años. Todo lo que tiene que ver con reducción de la desnutrición crónica y la atención del adulto mayor. Va a haber un proceso paulatino de discusión con el Ministerio de Finanzas para asegurar recursos. De su parte, el secretario de Educación Superior ratificó la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel. Tras un acuerdo con los rectores de las universidades, el presupuesto no se reducirá. Las universidades funcionarán en el año 2019 con los mismos recursos que las universidades tuvieron en el año 2018. Las universidades se comprometen en forma explícita a llevar adelante políticas de austeridad dentro de su seno. Sobre la disminución de personal en el sector público, el ministro Ledesma dijo que esto no afectará significativamente las tasas de desempleo del país. Hemos proyectado entre 900 y 1.200 puestos, pero también va a haber un proceso de reinserción en el sector privado. Como hoy día está ocurriendo, a pesar de que está contratando de manera desacelerada, de manera lenta todavía. Sofía Montoya, Telediario. Y justamente la proforma presupuestaria para el 2019 será analizada por el Pleno de la Asamblea el próximo martes. En la misma se van a restituir valores para las universidades. Ese es el compromiso asumido por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Finanzas, garantizar que las universidades tengan los mismos recursos económicos que en la proforma 2018. A reiterar que existe una predisposición del Gobierno y entiendo que el día de ayer tuvieron una reunión con los sectores de tener al menos el presupuesto del año 2018. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, mencionó que desde la Asamblea se habría también recomendado el mantener al menos los valores del año pasado en lo que respecta a inversión social. Es legítimo ese tema y creo que la sociedad reclama el tema de incremento en los cupos para los estudiantes. Esto ocurre un día después de la marcha organizada por estudiantes universitarios que reclamaban por el recorte de 145 millones que estaba previsto en el documento. Reconocer que la movilización estudiantil universitaria ha rendido frutos en relación a la obligación que tenía el gobierno central de no disminuir el presupuesto para el año 2019. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, anunció para cuándo estaría convocado el Pleno para el análisis de la proforma presupuestaria. Para el martes próximo que está previsto el debate de la proforma en el seno de la Asamblea Nacional. Además, aseguró que en estos días el ministro de Finanzas sería nuevamente invitado a la Asamblea para explicar el alcance del acuerdo logrado con los rectores universitarios. Nosotros tenemos también la claridad de que hay que mantener el tema de la educación como una prioridad. Alexis Moncayo, Telediario. La reacción de los empresarios ecuatorianos apunta a la necesidad de consolidar nuevos lazos comerciales y establecer acuerdos con China. Apenas el 3.5% de los productos no petroleros ecuatorianos se exportan a China, cuya población sobrepasa los 1.000 millones de habitantes. Este mercado sigue siendo interesante para el Ecuador, a pesar de no contar con un acuerdo comercial definido. Sin embargo, nosotros tenemos que ver las perspectivas de lo que se viene en las negociaciones con China. Tenemos que verlo como global en la parte de qué se ha aportado en la venta de petróleo, lo que tenemos en perspectiva de lo que se va a aportar en el desarrollo de la minería. Hasta 2018 las importaciones de productos chinos al Ecuador llegaron a 3.000 millones de dólares, mientras que las exportaciones no petroleras al gigante asiático alcanzaron los 686 millones, sobresaliendo el camarón y el banano. La fruta en la actualidad enfrenta problemas para su ingreso a China debido a un arancel vigente del 10%. Dada pues el poder de consumo que se ha incrementado en China, está existiendo en cuanto a demanda de producto. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay buenas perspectivas para el banano ecuatoriano.
La Cámara de Comercio Ecuatoriano-China considera que la próxima visita del presidente Lenín Moreno, prevista para mediados de diciembre, deberá enfocarse en definir nuevos compromisos a corto plazo. Reducir la parte de aranceles, abrir más permisos fitosanitarios. Sabemos que está en buen camino, como usted mencionó, ya hoy en día con el nuevo gobierno son otros tiempos, hay más apertura. La entidad organizará el próximo 5 de diciembre el primer Foro Internacional E-Commerce Day con China, que convergerá a productores, comerciantes y empresarios ecuatorianos interesados en hacer negocios en el mercado chino. César Eduarte, Telediario. El 2018 ha sido un año considerado positivo para el sector exportador ecuatoriano, a pesar que la salida de productos exportables no tradicionales no despegan del todo hacia mercados internacionales. Expertos nacionales e internacionales comparten sus experiencias sobre sostenibilidad en la 10ª Convención de Exportadores organizada por FedExport. Todos ellos han exportado o están interesados en hacerlo. Para conocer experiencias de éxito, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FedExport, realizó este martes en Quito la 10ª Convención de Exportadores. En este espacio se comparte ahora el concepto de manejo de la sostenibilidad de la exportación. Para que puedan complementar sus estrategias sobre cómo hacer exportaciones sostenibles. Hoy día se habla mucho de sostenibilidad en todos los aspectos y es por eso que la temática de esta convención en particular ha girado alrededor de estos temas. Y se habla también de cómo potenciar la marca para el éxito del producto en el mercado europeo sobre todo. Cuando una marca es buena, cuando una marca es fuerte, cuando una marca tiene un propósito, llega a todas partes. Me da lo mismo si es europeo, si es australiano, si es norteamericano. Entonces yo lo que creo es que una marca se tiene que proponer con entidad, con relevancia, con significación. A opinión de la Federación de Exportadores del Ecuador, este 2018 fue positivo para el sector, aunque aún los productos no tradicionales siguen sin poder arrancar del todo a la conquista del mundo. Esto tiene varias causas que se explican. Por ejemplo, en Estados Unidos es más difícil competir porque no tenemos un acuerdo. Ahí estamos trabajando ya con el gobierno de la mano en poder darle cabida y solución a través de las discusiones que se han llevado a cabo, por ejemplo, la semana anterior, y es muy bueno lo que estamos trabajando para recuperar ese tiempo perdido. El acuerdo comercial con la Unión Europea lleva algo más de 2 años de vigencia y también ha tenido ya sus efectos. Donde tenemos ya más de $400 millones de incremento de exportaciones, más de 23.000 empleos que se han generado producto del acuerdo. Esta convención de exportadores continuará este jueves en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Javier Ceballos, Telediario. Y miembros del sector pesquero de 12 países de América Latina se reunieron en Guayaquil durante la segunda cumbre para la pesca sustentable. El objetivo es impulsar la pesquería en la región. Fomentar la soberanía alimentaria, lograr una pesca sustentable y luchar contra la pesca ilegal es el objetivo del sector pesquero en América Latina. Alpesca tiene un respaldo de FAO, de la CPPS, que son instituciones que realmente están preocupadas de la seguridad alimentaria y de la investigación de nuestros recursos. Representantes de las cámaras de pesquerías de Chile, Perú, El Salvador, México, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Honduras y Ecuador participaron en Guayaquil en la segunda cumbre Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable Alpesca. Yo celebro mucho que Ecuador haya sido, conjuntamente con Chile, los 2 países que han tomado la iniciativa para llevar a feliz término este acuerdo de voluntades. El tráfico de información, el tráfico de apoyos y el apoyo mutuo va a servir para que todos podamos potenciar nuestras empresas. En Ecuador, la investigación científica en los peces pelágicos pequeños también impulsará el sector harinero. Un proyecto de mejoramiento pesquero para lograr la certificación de la harina de pescado. Estamos apoyando al Instituto Nacional de Pesca con 4 barcos para que hagan investigación. Una alianza que pone al Ecuador en la mira como un país con pesquería sustentable. La expresión del viceministro de Pesca del Ecuador fue la que es música para nuestros oídos. El escuchar que se le va a dar todo el apoyo al sector pesquero ecuatoriano, eso es lo que a nosotros nos alienta. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y ahora vamos a revisar información electoral. El Pleno del Consejo Nacional Electoral eligió a sus nuevas autoridades. Diana Atamaín es la titular del organismo.
Si así lo hacen, que la patria y el pueblo ecuatoriano... Tras ser posesionados en la Asamblea Nacional, se efectuó la primera reunión del Consejo Nacional Electoral. La misma contó con la presencia de 3 de los 5 vocales, quienes escogieron a Diana Atamaín como la nueva presidenta del máximo organismo electoral. Lo juro. Y Enrique Pita como vicepresidente. La designación se efectuó luego de una reunión previa a puerta cerrada y que fue abandonada por los consejeros Luis Verdesoto y Estela Acero en medio de desacuerdos. En su cuenta de Twitter, el vocal Verdesoto señaló: el Código de la Democracia permite convocar a elecciones con 120 días de antelación. Artículo 85. Teníamos hasta el día sábado para convocarlas. No entiendo por qué debíamos tomar decisiones atolondradas hoy, sin conocimiento de causa, sin poder analizar información. Sin embargo, las nuevas autoridades manifestaron que se busca cumplir con el calendario electoral. Las fechas que están puestas están en vigencia, están aprobadas y no podemos retrasar porque seríamos sujetos de sanción. Implicaba también un replanteo completo de ese cronograma electoral, que eso no se puede hacer en 24 horas porque implica aspectos técnicos, aspectos legales. Indicaron que este miércoles analizarán las impugnaciones de los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana entre sus principales actividades. Resolvemos e inmediatamente completado el proceso, seguido publicaremos la lista definitiva de los candidatos al Consejo de Participación. Conforme con la planificación, se prevé que la convocatoria a elecciones seccionales para marzo de 2019 se realice este 21 de noviembre a través de una cadena nacional. Olga Velasco, Telediario. Y en otro tema, el mandato para el proceso de selección del fiscal general del Estado definitivo volvió a postergarse en el Consejo de Participación Ciudadana, por lo cual se resolvió encargar a Ruth Palacios de manera oficial en esta institución. Cuando Paul Pérez Reina encargó la Fiscalía a Ruth Palacios, la acción administrativa estuvo determinada desde el 12 hasta el 26 de noviembre por vacaciones. Sin embargo, ante la renuncia de Pérez la semana anterior, el trabajo de esta institución se ha visto frenado. Los jueces de la Corte Nacional han suspendido las audiencias por falta de un documento que legitime mi actuación como fiscal general del Estado encargado. Eso argumentó la doctora Palacios en la carta que envió al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el cual resolvió que la fiscal subrogante asume el encargo de forma oficial. Comunique a la doctora Palacios que queda ella en las funciones que está desempeñando. Más aún cuando la aprobación del mandato que permitirá la selección del fiscal definitivo volvió a quedar fuera del orden del día de la sesión del Pleno del Transitorio, por segunda ocasión. Hay temas sensibles en ese proyecto, especialmente que giran en torno a las pruebas de confianza. Es un tema muy delicado, sensible, porque toca derechos constitucionales, porque toca libertades constitucionales, porque se pudiera hablar inclusive de una especie de presunción de que un postulante pues no es el idóneo para el cargo. No obstante, el encargo de Palacios no quedó fuera de la polémica, pues de acuerdo al proceso de recategorización de fiscales, quien estaba en puntaje por detrás de Pérez era Tania Moreno. Pero el Consejo de la Judicatura en una resolución la sacó del orden de subrogación y está en tercer lugar la doctora Ruth Palacios. Por lo tanto, la subrogación le corresponde a ella realmente. Moreno ya cumplió la sanción y retomó sus funciones dentro de la Fiscalía. Alex Llanos, Telediario. Presta atención, la ministra del Interior, María Paula Romo, a través de su cuenta oficial de Twitter, desmintió una publicación que se refiere a una supuesta resolución de la cartera de Estado que autoriza el permiso para portar armas a los ciudadanos que lo soliciten. El documento cuenta con logos institucionales y una firma, pero es falso. Reiteramos, no existe autorización para portar armas, salvo lo establecido en la ley. La jueza Ana Vintimilla de la Unidad Judicial Multicompetente de San Borondón emitió la tarde de este martes una nueva orden de prisión en contra del exministro Iván Espinel por no haber podido justificar la cantidad de $490.000 en su patrimonio. Durante la audiencia por enriquecimiento ilícito, el fiscal Juan Carlos Zurita sustentó varios elementos de convicción como la adquisición de una vivienda por un monto de $370.000, un vehículo valorado en $30.000 y otros $180.000 en cuentas bancarias. Estas cantidades se desprenden de un informe con responsabilidad penal de la Contraloría del Estado. La defensa de Espinel rechazó el dictamen al sostener que su cliente estaría siendo procesado 2 veces en un mismo caso. El fiscal Zurita estimó que el enriquecimiento ilícito es autónomo en los casos de lavado de activos y peculado. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena,
acudió a la Fiscalía General del Estado para ampliar su versión en la investigación por presunto peculado que se sigue en contra del exsecretario de esa cartera de Estado, Fernando Alvarado Espinel, por los contratos con las empresas Satre y Gota Azul. Los abogados de los procesados en el caso Javier L., Marco Antonio B. y Beatriz B. indicaron que Pablo Y., exsecretario de Comunicación, si bien se acogió a la cooperación eficaz, su firma consta en varios procesos de contratación. El abogado de Alvarado insistió en su cliente que no participó en ninguna de las partes contractuales ni procontractuales de los contratos que se investigan y manifestó que se pedirá la revisión de las medidas cautelares que pesan contra los 3 exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación. En medio de aplausos para Patricio Ochoa, el Pleno de la Asamblea aprobó el informe del caso Gabela que establece que el crimen del general fue por delincuencia organizada y se relaciona con sus denuncias en contra de la compra de los DRUF. De pie fueron los aplausos en el hemiciclo para Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela. Junto a ella se ubicaron también los familiares de las víctimas de los accidentes de los helicópteros DRUF. Fue la primera en intervenir. En Comisión General, la Asamblea recibió a la mujer del oficial, que durante 8 años ha estado en busca de la verdad sobre el crimen de su esposo. No sé cómo se puede vivir con tanta sangre en las manos. Estoy convencida que esa sangre en las manos es porque no tienen conciencia. Tras 90 días de trabajo, 32 comparecencias y 23 sesiones, se determinó que en noviembre del 2013, Roberto Mesa, el perito argentino, sí entregó el tercer informe al Ministerio de Justicia. El perito en su comparecencia afirmó que en el tercer producto tenía su sumilla y su firma. En este informe se establece la conexión de las denuncias de Gabela en contra del proceso de compra de los DRUF con su asesinato. El documento se extravió y de él ningún funcionario sabe su paradero. Nadie sabe nada. Aquí todo el mundo sufre de amnesia. Esto genera indignación en los legisladores y dudas sobre quienes formaron parte del comité interinstitucional por orden del expresidente Correa. Si algo quizás habría que reprocharle al exmandatario Rafael Correa es haber creado ese comité. El informe incluye varias recomendaciones para la Fiscalía. Se realice un examen patrimonial sobre las declaraciones de los mismos bienes de cada uno de los funcionarios públicos que intervinieron en todas las fases de procesos contractuales y precontractuales de la compra. Le quedan 3 minutos. Quizás la más importante, el llamar a Roberto Mesa para rearmar el tercer producto, en el que deben constar los nombres de los autores intelectuales del crimen del general Gabela. Todos los indicios determinan un posible crimen de Estado. La Asamblea aprobó con 75 votos del informe. En bloque afín al proceso de gobierno anterior, se abstuvo Alexis Moncayo, Telediario. Y esta noche nos acompaña Yanine Cruz, asambleísta de Creo, con quien vamos a tratar el caso Gabela, también la ley de comunicación y otros temas de coyuntura en nuestro país. Bienvenida a Telediario Estelar, asambleísta. Quisiera iniciar preguntándole si se ha podido determinar sostenidamente, con documentos, con respaldos, de que exfuncionarios del anterior gobierno han ocultado información o se ha manipulado información en torno al caso Gabela. Bienvenida. Muy buenas noches, Mariuxi, qué gusto. Efectivamente, los propios exministros, cuando llegaron a la comisión a comparecer, dieron fe del tercer producto. Muchos de ellos, como Lenin Lara, José Serrano, Lady Zúñiga, no negaron el haber identificado estos insumos por parte del perito Roberto Mesa. La pregunta es, ¿por qué en el 2015 ellos hicieron público un informe con su rúbrica dando a entender que la muerte del general Gabela obedece a delincuencia común, es decir, a un robo? Y actualmente se contradicen cuando muchos de ellos señalan que identificaron los nombres de los asesinos intelectuales del general Gabela. Entonces son temas contundentes que tendrán que responsabilizarse, en este caso todo el comité interinstitucional. No se deja de lado la posibilidad de que sean juzgados por un fraude procesal, porque ocultaron y encubrieron obviamente la identidad de los asesinos. Y eso es lo que la ciudadanía quiere saber, porque hemos visto que han ido a comparecer varios exfuncionarios. Tengo entendido que incluso se ha recomendado a la Fiscalía también seguir indagaciones, investigaciones a aproximadamente 70 exfuncionarios también que están involucrados en este tema, pero la ciudadanía necesita saber, más allá de esas comparecencias, cuáles serían las sanciones, qué va a suceder, porque se habla incluso de haber desaparecido evidencias
¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué la comisión en pocos meses ha hecho lo que no se hizo en años? Bueno, porque fue un sistema delictivo desde la cabeza del jefe de Estado. Primero hay que entender que por qué lo matan al general Gabela. Lo matan porque tenía conocimiento de cómo se manejaba la contratación pública en las Fuerzas Armadas. Era un peligro lo que sabía Gabela, es por eso que lo desaparecieron. Ahora, cuando se adquirieron los helicópteros Drup, quien fue el que firmó la compra fue el exministro Javier Ponce, y la Contraloría nunca determinó el prejuicio para nuestro Estado. Aproximadamente fueron 50 millones de dólares, 42 millones fue la compra de los helicópteros Drup, adicional 13 millones con accesorios. Y además se habla de compra de armamentos sin justificación por 1.500 millones de dólares más, estos aproximadamente 50 millones en la compra de los helicópteros. Este fue un tema muy sensible porque uno de los integrantes de este comité interinstitucional, como es Homero Arellano, cuando compareció, dijo que había dejado un documento donde justificaba que es importante la investigación de los Drup sobre el tema de la muerte del general Gabela, pero adicional deja una huella, yo creo que fundamental, porque abre la posibilidad de analizar el tema de los proveedores de armas. Cuando en la comparecencia llega un exfuncionario de la Honorable Junta de Defensa, dice que aproximadamente en estos 10 años invirtieron 1.000 millones de dólares. La pregunta era... 1.500 millones de dólares. Aproximadamente en total. La pregunta es, ¿qué armamento compraron? ¿Bajo qué justificativo? Estábamos en guerra y obviamente la autoridad principal de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Por lo tanto, no se destaca la posibilidad de negarle a la familia Gabela que esto sea concebido como un crimen de Estado, porque desde el jefe de Estado operaron para temas de impunidad. Por ejemplo, la Fiscalía, el fiscal Chiriboga, cuando lo matan al general Gabela, este joven, alias Francis, ya estaba en la cárcel por robo de un celular. Y oh sorpresa, cuando sale nunca es procesado por asesinato. 2 años después lo matan a este ciudadano y no había evidencia alguna. Así hemos visto cómo instituciones logran dar con impunidad y por lo tanto dan paso a que se diga que es por delincuencia común la muerte del general Pero Gabela. ¿cree usted que se ocultó información para también no dar precisamente con esta estructura o con los autores del asesinato? Claro, hay que señalar que hubo investigación. La Fiscalía conocía quiénes eran los asesinos intelectuales, el comité interministerial conocía quién eran los asesinos del general Gabela, inclusive el presidente de la República, porque él en varias entrevistas señaló que conocía las pugnas internas en las Fuerzas Armadas. La pregunta es, ¿cómo es posible que el Estado no le garantice al comandante de las Fuerzas Armadas la seguridad del caso cuando era amenazado públicamente? Y dejó una evidencia importante cuando un coronel Vargas le llama y empiezan a amenazarlo, a acosarlo, le dice que si algo le llega a pasar al general Gabela son determinados generales y nunca dieron con la evidencia del caso. Por lo tanto, cuando desaparecen esta información, la pregunta es, ¿tanto le afectaba al gobierno de Rafael Correa que se conozca toda la información que tenía el general Gabela? ¿Por qué no se logró cuidar la vida de un comandante y por qué permitieron un acoso sistemático a la familia, obviamente al general? Pero hay algo importante, asambleísta, que también quisiera preguntarle. Al parecer ya todos los procesos judiciales dan como cabeza al expresidente Rafael Correa. Lo que la ciudadanía quiere saber, que esto no sea como dicen ellos y quienes lo apoyan, que se trata de un acoso político, de una persecución política. Lo importante es que cada una de estas denuncias estén realmente sustentadas. Así es. ¿Van a pedir ustedes que sean auditados precisamente estos manejos por compras de armamentos? Es que es importante señalar que el funcionario público tiene que responder por lo que hace y también por sus omisiones. Dentro de la Constitución establecen la responsabilidad, en este caso, a los funcionarios que no cumplen a cabalidad. La mayor autoridad de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República y aquel entonces era el expresidente Correa. La pregunta que nosotros le hacemos a los ciudadanos es, no es que nosotros estamos persiguiendo, ¿qué culpa tenemos nosotros de las omisiones del gobierno de Rafael Correa? Ahora, es indispensable señalar que la UAFE tiene un gran trabajo. Hemos pedido que se abran las cuentas desde el año 2007, cuando inician el tema de la compra de los helicópteros Drup, hasta la actualidad. Hay generales que se retiran de las Fuerzas Armadas y hoy son empresarios de petroleras.
Hay generales que hoy gozan de empresas que fabrican aviones, tendrán que justificar su patrimonio. Inclusive hemos pedido que el examen a las cuentas no solo sea el general, sino a su esposa y a sus más cercanos. Es decir, que hay documentación importante que la Fiscalía debe determinar, por ejemplo, cuentas offshore, cuál es la ruta del dinero. Y lo que decía usted, ¿cuáles fueron estas empresas proveedoras de estos armamentos? Deberían ser investigadas también. Claro, la empresa HAL, la empresa Sumil, inclusive en el tercer producto del perito Mesa se determina algunos nombres de empresas offshore donde se podría creer que está el dinero, en este caso, de esta contratación y de las coimas que se han dado. Nosotros en el último debate del informe de Gabela hemos dado con importantes empresas que tiene que investigar la Fiscalía. Hay empresas offshore en Nevada que tienen que ser auditadas y conocer quiénes son los dueños de estas empresas y qué contingente económico obviamente hay y a quién les pertenece. Se pide investigar también a 68 personas que estuvieron involucradas en la compra de los helicópteros. ¿Qué se puede adelantar? ¿Cuáles son los indicios que se tienen? Bueno, primero porque el general Gabela dejó una huella cuando entregó documentación señalando que estas aeronaves no servían y la responsabilidad recae en el comité de contratación. Hay un comité también jurídico y un comité técnico. Nos llama la atención que, por ejemplo, países como Colombia, países como Chile también adquirieron estos helicópteros para ver cómo se manejaba y ellos pudieron identificar las fallas técnicas, sabiendo que las Fuerzas Armadas mantienen un sistema de inteligencia. No se dieron cuenta de estas falencias aún cuando el general Gabela señalaba de que estas chatarras en algún momento van a traer problemas y lo que es peor, él cuidaba la vida de los oficiales y lamentablemente fueron 4 accidentes, 3 fallecidos, 11 oficiales heridos y aproximadamente los 50 millones que están en el tacho de la basura. Pero lo que no se entiende, porque también el día de hoy el perito Roberto Mesa dio en exclusiva una entrevista desde Brasil, donde él radica actualmente para Pública FM, y él comentaba que ese tercer informe lo entregó al ministerio y que no sabe qué pasó, por qué desapareció. Ahora él dice, y él puede venir a reconstruir, necesitaría entre 10 a 20 días para volver a reconstruir un informe, pero él necesita las garantías necesarias. ¿Cuál importante es esta pieza, Roberto Mesa? Roberto Mesa es indispensable porque en su informe pone los nombres de los asesinos intelectuales, quienes mandaron ejecutar extrajudicial al general de la FAE. Es indispensable porque en este tercer producto está las empresas offshore donde se destina el dinero y las coimas. Hablan de generales y de funcionarios públicos que me parece que es indispensable conocer. ¿Y por qué también es importante? Porque es un documento por parte de un ministerio en aquel entonces de justicia que se contrató. Por lo tanto, es un elemento clave, ya que el peritaje internacional en el tema de violación de los derechos humanos conlleva tener esa independencia de poderes. El documento se pierde desde el ministerio, de Lenin Lara hasta Lady Zúñiga. Lady Zúñiga reconoce que ella leyó el tercer producto y me llama la atención que solo el tercer producto de la señora Zúñiga hable de delincuencia común. La pregunta es, ¿por qué entonces salió públicamente hablando en una rueda de prensa de la existencia de 2 productos? Estas incoherencias nos dejan ver cómo le faltaron la verdad al pueblo ecuatoriano y tendrán que responder. ¿Quién falta por comparecer bajo su criterio? Ya muchos funcionarios han estado dispuestos, han estado en la Asamblea Nacional, han estado en la Comisión, pero ¿quién cree usted que es la versión que falta, esa pieza que falta para de alguna manera determinar lo que ustedes dicen y afirman, que se trata de un crimen de Estado? Yo creo que la cereza al pastel la hace evidente la presencia de Roberto Mesa. Supe que hace pocos días con el ex fiscal Paul Pérez tuvieron ya una agenda para visitar nuestro país. En el mes de enero se estableció esta fecha tentativa para que nos pueda visitar el perito y terminar de una vez por todas con esta trama y se pueda dar este insumo importante. Me parece que más que la comparecencia de Roberto Mesa es un documento del tercer producto que le dé fe obviamente a toda la investigación para terminar ya con esta etapa tan difícil, ¿no? Quisiera ahora cambiar de tema, asambleísta, aprovechando su presencia. ¿Qué pasa con la ley de comunicación con estas reformas? Al parecer, ¿cuál es la mayor traba? Quisiera saber, porque se hablaba de un mes que ya íbamos a tener finalmente una nueva ley de comunicación. Hasta diciembre no se habla de una nueva fecha. ¿Qué ha sucedido? Considero que vamos a cerrar este año con una ley de comunicación. Hay avances importantes, son 13 proyectos que se debatieron en el interior de la Comisión de Derechos Colectivos, más de 80
presencia de tanto de profesionales de la comunicación como academia, la Federación de Periodistas, la Unión Nacional de Periodistas, inclusive organismos internacionales. 14 proyectos aproximadamente se acogieron. 14 proyectos, son 119 artículos. Lo más importante es que se elimine el sistema quizás de persecución, no hay multas administrativas, que es algo interesante. ¿Se elimina el linchamiento mediático? Linchamiento mediático, todos los políticos y funcionarios públicos tenemos que ser tolerantes, obviamente, al cuestionamiento de los medios de comunicación. Pero además hay algunos artículos que todavía nos dejan algunos quizás inconvenientes. Por ejemplo, aún se mantienen las normas deontológicas que tenemos que debatirlas y analizar que si es o no interesante mantener estos artículos que en el pasado quizás sirvieron para alguna sanción. Y me preocupa también una de las sugerencias que dio Edison Lanza, donde es la prohibición de los medios de comunicación en temas judiciales. Él señala que es indispensable que en la prensa el acceso a la información sea contundente para los medios de comunicación y que en el caso de determinar quizás una investigación reservada a la Fiscalía continúe. Pero si el periodista accede a esa información, la misión del periodista es transparentarla y darla a conocer. Y hablando de los periodistas también, mucho se hablaba o se cuestionaba sobre los salarios, si se respetaba el salario de los trabajadores de la comunicación. ¿Qué sucede con esto? Eso fue una mala intención por ciertos legisladores de confundir. Primero, la comisión que analiza los 14 proyectos jamás hemos visto una intencionalidad como reducir, por ejemplo, el salario a los comunicadores. ¿No fue tratado ese tema? No fue tratado, y eso es competencia del Ministerio de Trabajo, no de la Comisión de Derechos Colectivos. Ahora, también es importante saber de qué forma se va a garantizar la democratización de la comunicación, evitar estos monopolios, porque tuvo un origen en la creación de la ley de comunicación, de qué forma no quedar hacia el otro lado de la orilla. A ver, la ley es clara cuando establece que se tiene que dar las frecuencias, pero mediante concurso. De hecho, la Constitución obliga a que exista la posibilidad de que todos participen de manera igualitaria. En el caso de los medios comunitarios tendrán, de acuerdo a las acciones afirmativas, un porcentaje distinto. Los medios privados competirán con medios privados, los medios públicos, en este caso, tendrán acceso a una frecuencia. Y se va a analizar lo que pasó con este concurso mañoso donde ciertos sectores nomás tenían más de 10 frecuencias, ¿no? Esto tiene que ser sancionado por la Contraloría. De hecho, ya hay algunas decisiones con responsabilidad penal y eso es importante para poder transparentar. Ahora, la inquietud y el reglamento va al Cordicom. Ellos tienen que reglamentar y sobre todo garantizar que estos concursos sean de manera proba y sobre todo legales. ¿Cree usted, bajo su perspectiva, que las sanciones económicas que hicieron en su momento sirvió como una herramienta de censura previa, ahora que se está luchando por una libertad de expresión, de que todos tengan voz y voto? Por supuesto. Si analizamos la Supercom, del 100% de las multas, el 70% venían de venia o interés del ex superintendente Ochoa y el 30% venían de funcionarios públicos. Es decir, tenemos un 100% que obedece a funcionarios para tratar de intimidar, de sancionar a medios cuando topaban temas sensibles como temas de corrupción. Es decir, el ciudadano no se sentía identificado por este órgano para poder cuidar la libertad de expresión. Ahora, en este proyecto de ley se garantiza el acceso a la réplica, obviamente golpeando al medio de comunicación con una justificación adecuada, y en el caso de que el medio de comunicación no dé la posibilidad para darle acceso a la réplica, tiene que ir por la vía constitucional o una vía legal y el juez determinará. Es decir, también pensamos en poder respetar los derechos de los ciudadanos en el caso que se sientan ofendidos. Y lo más importante, asambleísta, también es conocer de qué forma garantizan de que esta nueva ley de comunicación cumpla con lo que dice la Constitución y también con todas las normas establecidas internacionales. A ver, la comunicación en nuestro país, creo que es importante señalar, está como un derecho el acceso a la comunicación. Es un derecho que se tiene que respetar y cumplir, en este caso, desde la Carta Magna hasta la aplicación de la ley. No como un servicio público. El servicio público es algo tangible, es la luz, el agua, pero la comunicación rompe fronteras, rompe obviamente intereses partidistas, rompe intereses de cierto sector político. Por lo tanto, es un derecho que tiene que ser respetado y analizado. De hecho, las recomendaciones de las propias autoridades de organismos internacionales dan la validez que este es un derecho que tiene que aplicarse con toda la garantía. Muchísimas gracias, asambleísta, por estar con nosotros en este espacio, tener esta charla para todos los ciudadanos y tocar estos temas importantísimos que se están en este momento conversando en el país. Al volver, las autoridades verificaron los problemas que presenta la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Quédese con nosotros, volvemos.
Este es el momento de las grandes ideas. Y esta es la vitrina para los innovadores tecnológicos, científicos, sociales, empresariales. Aquí expondrán sus ideas, buscando hacerlas realidad. Memoria del Futuro, todos los martes a las 10 de la noche, por Ecuador TV. Este sábado, indigenismo, mestizaje y una mezcla de culturas que hacen historias en un conjunto mega diverso del país. Compartiremos más anécdotas del Quito histórico y cómo sobrevivieron 5 siglos. Con nuestros mejores aliados tecnológicos, los llevaremos a disfrutar de día y de noche de un Quito nunca antes visto. Y para el brindis final, nada de champán ni bebidas finas. Un canelazo, el mejor antídoto contra el frío y el pesimismo. Este sábado a las 20:30, aquí en Ecuador TV. Formar profesionales en gestión gerencial capaces de diseñar, ejecutar y evaluar procesos y procedimientos sobre la gestión del talento humano. Desarrollar actividades empresariales y gerenciales. Estructurar procesos productivos, comerciales y financieros, con visión social y empresarial. Es la carrera que ofrece el Instituto Tecnológico Superior del Honorable Consejo Provincial de Pichincha. Ingresa en www.tecnologicopichincha.edu.es y revisa nuestra malla curricular. Las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del... Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de la espumilla ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Uno que proteja el vehículo que tanto trabajo te costó tener. Y otro que proteja tus bienes contra desastres naturales. Este no es un seguro común, porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo, pero hay una que sí apuesta por nosotros. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Fanático, domingo 20 horas, por Ecuador TV. Gracias por seguir la sintonía de Telediario. 12 meses durarían las obras de reparación de las microfisuras detectadas en los distribuidores de agua para la generación de energía en el proyecto Coca-Codo Sinclair. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, contratará a una empresa internacional para que realice la fiscalización. Valeria Villarroel nos informa sobre el recorrido que realizaron las autoridades para verificar los problemas. Buenas noches, nos encontramos en la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, localizada en la provincia del Napo, a 150 kilómetros de la capital de los ecuatorianos. Un equipo de Telediario realizó un recorrido para evidenciar las fallas estructurales que determinó la Contraloría en su informe preliminar. Nosotros les presentamos el siguiente informe. Esta es una obra de 3.000 millones de dólares, no podemos correr riesgo alguno. La Corporación Eléctrica del Ecuador no recibirá de forma definitiva la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair mientras la empresa constructora Sinohidro no repare los problemas y cumpla con las obras pendientes que garanticen una vida útil del proyecto de 50 años. Al momento la operacionalidad de la central Coca-Codo Sinclair no está siendo afectada. Y anunció medidas que adoptará para la sanción al consorcio que fiscalizó la construcción de la hidroeléctrica y permitió la recepción provisional de la fase 1 y 2 en las que se registran los problemas. Estamos estudiando y analizando las acciones legales correspondientes por daños y perjuicios.
La empresa china contratada para la ejecución de la mega obra inaugurada en el año 2016 admitió que las microfisuras detectadas en los distribuidores de presión de agua son fallas de fábrica. Lamentablemente el control del procedimiento de tratamiento en la fábrica hubo algún problema, entonces sucedió las microfisuras. La empresa alemana TÜV Süd fue contratada por Sinohydro para la solución de las novedades presentadas. Nos encontramos en la unidad número 8 de la central hidroeléctrica, una de las que ha sido observadas por la Contraloría. Estamos en el distribuidor, un conducto de alta presión de agua por donde se conduce justamente a las turbinas para la generación de energía. En estas paredes es donde los técnicos han divisado microfisuras de al menos 2 milímetros de profundidad o de espesor. Los técnicos de la empresa china explicaron cómo será la intervención de los 8 distribuidores de la central que fueron construidos con hormigón. Cada reparación durará 45 días. Los técnicos alemanes llegarán al país el próximo mes de diciembre. Está previsto hacer la inspección para poder determinar efectivamente cuántas fisuras tenemos en estos distribuidores. Como son muy pequeñas, está inclusive contemplado dentro del contrato el hecho de que se utilicen técnicas de ultrasonido para verificar que la remediación es definitiva. Los gastos de la reparación deberán ser cubiertos por Sinohydro. No hay claridad sobre los costos de los arreglos de las fisuras y solo se conocerá cuando se efectúe el diagnóstico. Sin embargo, la Contraloría en su informe preliminar señaló que el costo ascendería a 1.010 millones de dólares. Señalar una cifra de 1.000 millones de dólares, sí, es un tema que debe responder la Contraloría en nuestra opinión. El gerente de SELEC precisó que las microfisuras no son las únicas fallas detectadas en la central. Hay obras pendientes que Sinohydro no ha entregado. Hay, digamos, por ejemplo, una problemática de desgaste de los rodetes que son de las turbinas, ¿verdad? Vamos a revisar este tema para que Sinohydro pueda, digamos, resolverlos de manera expedita. Hay que señalar también el tema dependiente del campamento, por ejemplo, que está en curso, está en construcción. Se estima que en 6 meses estará listo. De forma paralela, la Corporación Eléctrica del Ecuador contratará una empresa internacional para la fiscalización de las obras. Como lo mencionamos en el reportaje, las autoridades han adelantado que el próximo mes de diciembre llegarán al Ecuador técnicos de la empresa alemana TÜV para efectuar un diagnóstico del proyecto energético Coca-Codo Sinclair y poder solucionar los problemas que determinó la Contraloría. Nosotros regresamos con más información. Estudios, buenas noches. Muchísimas gracias, Valeria, por ese completo informe. Estaremos pendientes. El músico británico fundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters, entendió en Quito su apoyo a la lucha que lleva el Frente de Defensa de la Amazonía contra la contaminación que provocó Texaco, hoy Chevron, en nuestro territorio. Comprometió su respaldo a los procesos pendientes en las Cortes de Canadá y también de La Haya. Hablar de Roger Waters es referirse a uno de los músicos contemporáneos más influyentes en el mundo. El fundador y considerado el motor creativo de la legendaria banda de rock ya desintegrada Pink Floyd hizo una pausa en su gira que ya como solista hace por Latinoamérica para dirigir su atención a Ecuador, a la lucha de las comunidades amazónicas por la contaminación que dejó a su paso la petrolera Texaco, hoy Chevron. Tras una corta visita al Lago Agrio, Roger Waters expresó este martes en Quito su apoyo a este reclamo de los afectados amazónicos, del Ecuador en sí, contra la petrolera estadounidense. Este caso es importante porque en este caso se juega la ley y el poder de las compañías multinacionales alrededor del mundo. Dijo que para él no es nuevo este caso, pues aseguró que en los últimos años ha estado atento al desarrollo del proceso legal contra la transnacional. A su criterio, Texaco debe pagar los daños causados. Este caso que Steven, junto con los afectados, ha seguido por 25 años, es muy importante en el mundo. En ese sentido, añadió que seguirá pendiente de los procesos en las Cortes de Canadá y de La Haya, en Holanda. Todo el amor que tenemos en nuestro corazón está ahí, 24 horas al día, y siempre estará ahí. El denominado Frente de Defensa de la Amazonía expuso la importancia del respaldo del afamado músico británico en este reclamo contra una poderosa transnacional. Lucha de 25 años que han venido realizando hasta lograr
hasta lograr la justicia. Consultado sobre otros temas, Roger Waters dijo que el gobierno ecuatoriano debe proteger de la explotación petrolera una joya natural como el Parque Nacional Yasuní, pero si es irremediable la intervención por la economía del país, que los recursos que genere la actividad vayan en beneficio directo de las comunidades. Y además acotó que el Estado ecuatoriano debe seguir otorgando protección al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Javier Ceballos, Telediario. Ex trabajadores de Andes Petroleum continúan en protestas en contra de la transnacional china por el incumplimiento del pago de utilidades. De su parte, la petrolera, mediante comunicado, señaló que estas acciones solo buscan desprestigiar a la empresa. Con gritos y pancartas, los ex trabajadores de la petrolera china Andes Petroleum exigieron que la compañía les pague las utilidades que, según señalan, fueron ratificadas en 4 sentencias judiciales. Y represento a los trabajadores y todos nos afectaron porque nos afectaron en las utilidades. La compañía desafortunadamente no quiere hablar con nuestro procurador judicial, con nuestro abogado. Según el abogado de los afectados, esta manifestación también llama a que las autoridades del Ministerio de Trabajo emitan una orden de pago. El Ministerio de Trabajo no nos ha llamado a mediación, no emite la orden de pago. Por esas razones que vinimos hoy día acá a Andes Petroleum. No entendemos, no sabemos qué están esperando. Debían haberlo hecho ya de oficio hace mucho tiempo. Sin embargo, estamos aquí. De su parte, la petrolera china, mediante un comunicado de prensa, señaló que el mencionado ex empleado establece erróneamente pagos ordenados por las máximas autoridades judiciales en concepto de utilidades supuestamente adeudadas a 546 personas catalogadas como ex empleados de la empresa. Al respecto, aclaramos que la justicia aún discute la temática y tiene que determinar al respecto. Entre los 546 trabajadores que se consideran afectados por la petrolera china están operadores de cuadrillas, técnicos y contratistas, quienes han perseverado en la lucha judicial que les ha valido varios procesos en su contra. La empresa nos enjuició por decir la verdad, por el resultado que tenemos ahora. De su parte, la petrolera respondió: otro error deliberado por parte del ex empleado proviene del número de supuestos adeudados, pues las 546 personas pertenecieron a varias empresas petroleras. En realidad son menos de 30 personas a las que están vinculadas al caso. Rodrigo Valladares, Telediario. Y después del corte les contaremos que el buque hospital chino Arca de la Paz brinda atención médica a pacientes de escasos recursos de Guayaquil. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. El gobierno cumple sus promesas. Entregamos más de 6.000 millones en créditos para emprendimiento. Generamos nuevos empleos y reactivamos la economía. En el 2019 entregaremos otros 1.300 millones de dólares adicionales en crédito productivo. Con más créditos, la producción, la exportación, las obras y el empleo crecen. Promesa cumplida. El gobierno de todos. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la comparte la emoción. 105.3 Pública FM. Para renunciar, no hay nadie más. Este lunes, descubre el mundo detrás de los diferentes estados del agua. Encuentra el comportamiento animal. Sumérgete en la experiencia marítima y déjate sorprender por el alucinante paisaje blanco. Planeta Congelado. A las 19 horas. Por Ecuador TV. Estamos de regreso con más noticias, temas como la salida de las aplicaciones móviles, así como que la revisión técnica vehicular se realice una vez al año, fueron los pedidos que hicieron los transportistas quienes realizaron una marcha en Quito.
La convocatoria tuvo acogida. Cientos de transportistas se reunieron en el Parque del Arbolito en Quito. En su mayoría eran representantes del taxismo, quienes insisten en que la competencia con las aplicaciones móviles Uber y Cabify no es justa y exigen su salida. De una vez por todas se bloquee a través de la ley, porque son empresas transnacionales que hacen una competencia desleal para quienes sí cumplimos con todas las normativas. Por eso esperan que sus requerimientos sean atendidos, pues movilizaciones ya se han realizado y hasta ahora no han existido respuestas, por lo que no se descarta nada. Pero es el próximo accionar si el gobierno y los municipios no entienden de que no pueden jugar con el taxismo, paralizaremos. Hemos sido claros y consecuentes con este gobierno, pero también ya es hora que esas mesas de trabajo funcionen. El resto de modalidades de transporte sumaron sus inquietudes sobre las reformas a la ley de tránsito que se tramitan en la Asamblea y sobre las cuales no están de acuerdo. Y son leyes que sobrepasan nuestra realidad nacional, extralimitan, y no puede ser justo que sea sancionado hasta por cuatro sanciones por una sola infracción. Por eso presentaron una propuesta en el legislativo, aunque su recorrido no se detuvo ahí, continuó hacia la presidencia y el municipio de Quito. Alex Llanos, Telediario. Y en horas de la tarde, en el Palacio de Carondelet, el consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, se reunió con los representantes de la transportación pública, quienes expusieron sus pedidos para mejorar el servicio. Hay dos profesiones que yo respeto mucho, los policías y la transportación. Ustedes están 8 hasta 12 horas diarias en un volante. Tenemos que reconocerlo, tenemos que dignificar el trabajo de ustedes. Para nosotros es algo satisfactorio y muy importantísimo este cambio que lo ha dado el señor presidente de la República, en la cual nosotros también compartimos nuestro apoyo al 100%, da una carta abierta para sentarnos a trabajar sobre este tema, y lo único que queremos nosotros es contribuir a la mejora de todas las actividades que somos parte y de la mejora de calidad del servicio. Pacientes de escasos recursos económicos llegan hasta el buque hospital chino Arca de la Paz en Guayaquil para recibir atención médica especializada. La misión Harmony 2018 es parte de los acuerdos binacionales en materia de salud. Durante su permanencia en Guayaquil, atenderá a más de 3.000 personas en 16 especialidades, incluido cirugías. El área de oftalmología es una de las más concurridas. Me han diagnosticado glaucoma y he sabido que aquí me dan la oportunidad de poderme atender. Me voy a hacer operar la vista de catarata. Derivados de varios hospitales públicos, llegan los pacientes para recibir atención médica gratuita al buque hospital chino Arca de la Paz. Hospital del Día. Ahí usted se enteró de Sí, en Bastión Popular. Entre ambos países vamos a tener futuros intercambios en avances de medicina occidental y medicina tradicional china. Los galenos de la misión de la Armada China son parte de una cooperación humanitaria entre el gobierno chino y Ecuador, en la que también participan como traductores estudiantes de medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Nos hemos acercado a transmitir las inquietudes que tienen los pacientes en la unidad de cuidados intensivos a las enfermeras. La embarcación cuenta con un helicóptero ambulancia, 300 camas, 20 unidades de cuidados intensivos y 8 quirófanos. Su atención se extenderá hasta el 21 de noviembre. El buque tiene 10 años y ha visitado 12 países. En esta parada, Ecuador es el 12º país al que llegamos. Mariuxi Buenaño, Telediario. Sailet sale de su casa misteriosamente. Adile, voy a salir un rato. Las niñas irán a la escuela en el autobús escolar. Despiértalas pronto y sírveles el desayuno. Nash se viste con un vestido de Lale para cenar. ¿Ese es el vestido de mamá? Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Después de 43 años, se ejecuta el Plan de Recuperación Vial Integral. Rompiendo barreras en nuestras calles y avenidas. 60 kilómetros de reasfaltado. Ahora el espacio público es un lugar más seguro. Nuestras obras son palabra cumplida. Alcaldía de Riobamba.
Este martes a las 23 horas, todo lo que dejó el segundo partido de preparación en esta semana de la selección ecuatoriana de fútbol en Panamá. El Bolillo Gómez se reencontró con la gente que tanto lo quiere. Sí, Bolillo, la selección de Ecuador y una palabra porque es el último partido de fogueo este año. Bolillo complementi. Complementi sacará las opciones que más le beneficien a nuestro combinado. Los esperamos. Y ahora revisamos las noticias del mundo. 15 venezolanos fueron expulsados de Colombia tras protagonizar una serie de disturbios en el campamento humanitario El Camino. Los migrantes se enfrentaron entre ellos por una ración de comida, con palos, cuchillos y machetes. Así lo denunciaron las personas que huyeron del lugar al temer por sus vidas, mientras otras decidieron irse de la capital colombiana. De acuerdo a información suministrada por las autoridades, son 12 hombres y 4 mujeres quienes serán enviados de vuelta a su país. Además, un menor de edad fue puesto a disposición de bienestar familiar. En Perú, un sismo de magnitud 5.7 sacudió la madrugada de este martes la región de Ancash, al noroeste del país. El epicentro de este movimiento telúrico se ubicó 96 kilómetros al suroeste de Casma y a 36 kilómetros de profundidad, mientras que un segundo movimiento telúrico de 4,8 grados en el centro del país dejó al menos 4 personas heridas, según informaron fuentes oficiales. Y un video muestra cómo las inundaciones arrastran a decenas de camellos en Arabia Saudí. Lluvias torrenciales han afectado a varias provincias en los últimos días, donde también se han acumulado caudales equivalentes a 6 años de precipitaciones. El elevado caudal ha causado muchas muertes en animales, especialmente en los camellos, como estamos viendo en el video. El Servicio de Meteorología y Medio Ambiente emitió una advertencia avanzada de las lluvias y tormentas eléctricas en todo el territorio. Fanático. Momento de los deportes, vamos a saludar a nuestro compañero Edu Andino, se encuentra ya con nosotros aquí en los estudios de Telediario Estelar. Edu, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, las emociones siguen en este amistoso, también la selección ecuatoriana. Comentábamos en la mañana que los Valencia no están, ni Antonio Nenel jugando, ¿no? Bueno, decisión del Bolillo, también estos cambios que dijo que había anunciado que hicieron dar con este partido frente a Panamá. ¿Cómo van? ¿Sabes cómo van? ¿Están jugando? Así es, mi querida Mariux y amigos y amigas televidentes, como siempre un placer, están jugando, acabó el primer tiempo, están 0-0 y como tú bien lo manifestabas, ninguno de los dos está dentro del rol titular, un equipo con muchísimas variantes. Se lo vamos a estar contando eso a ustedes, amigos y amigas televidentes, en la emisión de las 23 horas. De momento nosotros arrancamos con un tema que ha llamado muchísimo la atención del fútbol ecuatoriano, y es que lamentablemente se confirmó que hubo un caso de dopaje positivo y se confirmó además que se trata de Michael Arroyo. Los detalles a continuación. De acuerdo al procedimiento y de acuerdo a lo que dicta y manda nuestro reglamento, la comisión ha resuelto proceder a abrir el expediente respectivo y convocar al jugador. ¿Cuál es el nombre del jugador? El nombre del jugador es Michael Arroyo. ¿Para cuándo lo han citado? Está citado para el próximo día miércoles a las 9:30 de la mañana. En este caso, la persona acusada, el jugador, tiene la oportunidad de demostrar si es que es cierto o no es cierto eso. En todo caso, previamente yo ya tengo conocimiento que se reunió en la comisión médica. Parece que él no estuvo presente por cuanto está recién operado y creo que está inhabilitado de moverse. Pero ahí su representante ha determinado de que no desea que se abra la muestra B. Realmente es penoso tratar este asunto porque es un asunto en donde está una persona, un ser humano, hay familias, ¿no es cierto? Entonces, para mí realmente es muy doloroso, le digo, tratar este tipo de temas. Desgraciadamente, el reglamento a nivel mundial nos obliga a seguir ciertas normas por las que nosotros tenemos que responder como fútbol ecuatoriano. Mi querida Mariusi, esto en los deportes. Muchísimas gracias. Seguramente también tendremos todas las reacciones también que se han dado, lo que comentábamos al mediodía, Eduardo, sobre los resultados que se han dado.
en el plantel del Barcelona luego de que se terminara que realmente ha sido positivo el examen que se le realizó a Arroyo. Así que estaremos pendientes, de eso y más estarán hablando. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, atentos todos 11 de la noche a escuchar más detalles de los deportes. Y ustedes, gracias por acompañarnos y por informarse con Telediario Estelar. Que tengan una excelente noche.